Bienvenidos a la cuarta sesión. Hoy vamos a ver algunos conceptos básicos de la educación, como la pedagogía, la didáctica y el currículum, y cómo estos se relacionan y tienen un gran impacto en la actual educación. Vamos a iniciar recordando que la educación es un proceso a lo largo de la vida de toda persona. En esta línea de tiempo podemos observar cómo cada civilización adaptaba el tipo de educación acorde a la cultura de aquel momento. La historia de la pedagogía, por su parte, ha seguido un proceso más intencional y sistemático para poder considerarse como la ciencia de la educación, aquella que se ocupa del hecho educativo y que tiene un gran impacto en cuanto a la necesidad de refinar técnicas y métodos. En este trabajo de Laura Campos podemos observar cómo la pedagogía siempre ha estado relacionada con la evolución de la ciencia y el conocimiento, y cómo en la educación tenemos que apoyarnos en diferentes disciplinas para poder llamar a la pedagogía una ciencia. Entonces, la pedagogía es el conocimiento que se logra del estudio de la educación. Estos estudios normalmente son descriptivos, dialécticos y no autónomos, porque siempre deben relacionarse con otros campos como la filosofía, psicología, sociología y didáctica. Al ser la pedagogía una ciencia que se apoya en otras disciplinas, debe estar constantemente relacionando los conocimientos que se adquieren de las diferentes áreas, teniendo muy en cuenta cómo todos estos avances pueden mejorar la forma en que se aprende. Actualmente nos encontramos ante una crisis educativa y muchos consideran que la causa es la falta de conocimiento del docente de la ciencia, de la educación, es decir, de la pedagogía. Muchas personas llegan a cargos docentes sin tener los conocimientos necesarios para poder trabajar en esta. En la actualidad no se le da importancia a la pedagogía. Se considera más algo técnico, una labor técnica. Sin embargo, el educador es aquel que sabe vincular las diferentes disciplinas para el desarrollo integral de sus estudiantes. Entonces, ¿qué es la educación? Bueno, se considera como un proceso por el cual una persona logra desarrollar todas sus capacidades intelectuales, morales y afectivas, de acuerdo a la cultura en la que se encuentra. Es decir, permite que socialmente encajemos desde nuestros conocimientos. Entonces, ¿para qué sirve la educación? Sirve para saber cómo comportarnos, cómo convivir, cómo ser profesionales y cómo aportar a la sociedad. Pero también, según Fernando Savater, nos permite salir de la ignorancia, porque es el peor mal de las sociedades democráticas. Ante la pregunta de qué cambiarían de la educación, algunos estudiantes de primer ingreso de la UCR indicaron algunos aspectos que están relacionados con el desfase de la educación actual con las teorías que se están viendo en este momento en el campo de la pedagogía. Entonces, es importante la pedagogía. Desde el punto de vista de la educación, podemos comprender cómo los aportes que se pueden realizar en la práctica, en la mejora de todos los aspectos en cuanto a qué enseñar, cómo enseñar y cuándo hacerlo, están involucrados en esta ciencia. Por otro lado, la educación aporta en las diferentes dimensiones de desarrollo del ser humano, en la parte física, cognitiva y social, buscando un desarrollo integral para que las personas puedan desarrollar tanto lo que saben, lo que son y lo que hacen. Por otro lado, es importante tomar en cuenta los factores que influyen en el desarrollo humano, los cuales son internos, propios de la persona, como los dotes que trae, sus capacidades, su peso, su talla, y los factores externos que tienen que ver con la parte del ambiente, que tienen que ver con el exterior y con las personas que le rodean. La educación tiene grandes efectos en la sociedad. El primero es en cuanto a la reproducción, porque nos da herramientas para vivir en sociedad. Y también el factor de cambio social. Debemos transmitir los valores y generar pensamiento divergente en los estudiantes para responder a las necesidades reales. A su vez, la educación es un gran motor económico y debe responder a las necesidades cambiantes de la economía.
Asimismo, también es un motor para el desarrollo humano y debe promover la validación de los derechos humanos, permitiendo que en las aulas se puedan desarrollar las habilidades necesarias en ambos campos. Mejorar la calidad de la educación no es un proceso sencillo, ya que están vinculados todos los actores que tienen que ver con el proceso educativo, tanto la parte de gestión administrativa como los docentes, como estudiantes, como las familias y en sí la sociedad en general. Desde hace varios años se han hecho un esfuerzo por mejorar las condiciones de las diferentes escuelas, haciendo una inversión en infraestructura, mejorando el equipamiento de materiales didácticos y tecnológicos y capacitando al personal. Pero esto no ha eliminado los problemas de la escuela. Los datos indican que algunas formas de mejorar la calidad de la educación es mejorar los métodos que se utilizan en las aulas, porque actualmente muchos están desactualizados. Utilizar la tecnología, innovar en las estrategias pedagógicas es la clave para la transformación. Un buen educador es aquel que es capaz de utilizar sus conocimientos para que sus estudiantes aprendan. No solamente conocimientos disciplinares, sino conocimientos pedagógicos, conocimientos metodológicos y conocimientos prácticos para llevar al aula las diferentes propuestas. Desde esta perspectiva, los estudiantes deben ser el centro de la escuela. Deben llegar con esa curiosidad y mantenerla durante todo su proceso formativo. Tener deseos de leer, de ver videos, de aprender, de participar, de decir lo que piensan y de poder impactar sus vidas con lo que aprenden. Para facilitar un buen proceso pedagógico, se necesita de conocimientos teóricos y de conocimientos de cómo llevar a la práctica todas esas teorías. Eso requiere de un docente capaz de utilizar su intuición, pero también de esforzarse por utilizarlas en el aula. La didáctica es cumplir con los propósitos de la educación de manera eficaz y eficiente, invitando al estudiantado a poder comprometerse con la educación y también adecuar la enseñanza a la realidad del contexto y las posibilidades y necesidades que tengan los estudiantes. La didáctica nos dice el cómo enseñar. En cuanto a la general, tiene que ver con los conocimientos didácticos que se aplican en todas las disciplinas, la especial del trabajo aplicado de un profesor en cada una, y la diferencial de las características de la persona o la edad. El currículum responde a la pregunta de qué enseñar y tiene que ver con la malla curricular, la lista de materias o asignaturas de una escuela. Es una guía que pretende homogeneizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para que todos los estudiantes aprendan lo mismo en el mismo momento o edad. Tipos de currículum según Posner 1998. El oficial, que es el aprobado por el MEP. El operacional, lo que realmente se ha logrado enseñar. El oculto, lo que se enseña sin que nos demos cuenta. El nulo, lo que no logramos enseñar. Y el extracurricular, que es aparte. Son muchas las condicionantes curriculares, entre ellas las políticas educativas y todos los aspectos que deben tomarse en cuenta por los ministerios de educación y la parte que tiene que ver con el docente, en cuanto a la práctica educativa y la necesidad de capacitación para poder ejecutar el currículum. Podemos decir que existen varias condicionantes para el aprendizaje. Inicialmente las curriculares, que tienen que ver con las políticas y el currículum, las condicionantes de la enseñanza, que tienen que ver con el profesor y la decisión que tome en cuanto a la práctica educativa, y las condicionantes específicamente relacionadas con el aprendiz. Podemos ver entonces cómo la calidad educativa se debe encontrar estrechamente ligada con la transformación de las diferentes teorías, para generar innovación curricular e innovación en la práctica pedagógica. Sin duda alguna, para cualquier transformación educativa, se debe tomar como centro el estudiante, para poder descubrir tanto los talentos que tiene como las motivaciones que lo impulsan a poder aprender y continuar de manera comprometida desarrollando su proceso de aprendizaje.